Buenos días, nosotros pertenecemos al equipo número uno. Nuestro grupo está conformado por la ingeniera Francis Noguera y mi persona, el ingeniero Alberto Morado. En estos momentos, por razones de salud, el ingeniero Francis no puede estar presente en la presentación. Vamos a hablarles acerca del flujo de fluidos en tubería. Eh, el método más común para desplazar un fluido en cualquier industria es a través de una tubería. Consideremos tubería de ahora en adelante como cualquier sección metálica circular, ya que esta es la forma geométrica que ofrece mayor cantidad de perímetro por una longitud determinada. Eh, este elemento será el que transporte el fluido. El flujo de estos fluidos a través de las tuberías están gobernados por las propiedades del fluido y las propiedades como tal, propiedades y características de la tubería. Entre las propiedades más importantes del fluido podemos encontrar la viscosidad, que se subdivide en absoluta o dinámica, y la viscosidad cinemática. La primera se mide en centipoise y la segunda en centistrokes. Otras propiedades importantes a considerar en el flujo de fluidos son la densidad, el volumen específico, la temperatura del fluido. Existen fundamentalmente dos tipos de flujo, el flujo laminar y el flujo turbulento. Según Reynolds, que desarrolló un número dimensional, el cual depende de la densidad, la viscosidad del flujo y el diámetro del tubo, el flujo es laminar siempre y cuando el número de Reynolds se mantenga por debajo de los 2300 y será turbulento si aumenta por encima de los 2300. Algunas bibliografías determinan el flujo turbulento a partir de un número de Reynolds mayor a 4000 y entre los 2100 y los 4000 hablan de un flujo de transición. Aquí podemos observar en las gráficas que en experimentos realizados se colocaron pequeños filamentos de fluido para ilustrar pues, lo que es un flujo turbulento, un flujo laminar y un flujo de transición. En la figura 1 observamos cómo los filamentos se mantienen en estas especies de capas determinadas por el espesor entre los filamentos y vemos que se mantienen como líneas rectas constantes, haciendo láminas o determinándose en forma de láminas. Y podemos decir en este caso que dadas las condiciones del flujo, su viscosidad, su velocidad y las condiciones de la tubería y el diámetro de la tubería, aquí se desarrolla un flujo laminar. Para la figura 2 podemos observar que el fluido empieza su transición hacia un flujo turbulento. ¿Okay? Y en la figura número 3 vemos un flujo turbulento totalmente desarrollado. Se supone que en el flujo laminar la velocidad del fluido va a ser paralela a la dirección del flujo. ¿Sí? Y en el régimen turbulento, la velocidad y las direcciones de las partículas serán transversales o también se encontrará una distribución más homogénea en todas las direcciones pues, no necesariamente paralela al eje de flujo. Ok, aquí podemos ver que en la gráfica adjunta que en el flujo de fluidos a través de tuberías, de una sección de tubería circular, a través de una longitud L, va a ocurrir un perfil de velocidad. Este perfil de velocidad es concéntrico al eje de flujo, ¿okay? Y en el centro del eje de flujo ocurrirá el punto de mayor velocidad. Cercano a las paredes de la tubería, la velocidad se va a acercar a cero. Esto debido a la fricción entre el fluido y la tubería, debido a que la tubería también posee características como rugosidad, y este ejercerá un esfuerzo cortante sobre el fluido, lo cual impedirá su avance, reduciendo su velocidad como tal en las paredes de la tubería a cero. Por eso este perfil de velocidad se desarrolla desde el centro del eje de flujo hasta el radio R que corresponde a la pared de la tubería, desde el punto de máxima velocidad hasta el punto de velocidad cero. Es por esto que consideramos una velocidad promedio del fluido. Siempre y cuando el flujo sea laminar, el factor de fricción que estará determinado por las características del fluido y por las características de la tubería estará determinado por la expresión que tenemos arriba. El factor de fricción es igual a 64 por
la viscosidad entre la densidad por la velocidad promedio y el diámetro. El término del denominador también es el número de Reynolds. Así que la expresión quedará 64 sobre el número de Reynolds. Para determinar el factor de fricción en el régimen turbulento, podemos utilizar el diagrama de Moody, el cual depende del número de Reynolds, que a su vez ya depende de otras características como la densidad, velocidad y diámetro, y el factor de la relación de rugosidad relativa. ¿Okay? Determinando esto, podemos acceder al gráfico de Moody y determinar el factor de fricción. Como un modelo general, podemos determinar que existen caídas de presión a través de la tubería, de cualquier tipo de tubería, bien sea horizontal, vertical o inclinada. ¿Okay? Y las caídas de presión o el delta P total va a depender una porción por la elevación, otra por la aceleración del fluido y otra por la fricción que éste ejerce sobre las paredes de la tubería. En términos del factor de fricción, perdón, en términos del delta P total, podemos tener que el delta P originado por la elevación depende pues del cambio de altura, del delta Z. El delta P por aceleración va a depender de los cambios de velocidad, y el delta P de fricción pues evidentemente va a depender del diámetro, el factor de fricción, la densidad y la velocidad y la longitud también de la tubería. Para determinar estos cambios en el gradiente de presión por unidad de longitud, podemos combinar la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de momento aplicadas al flujo, y nos queda una expresión de la siguiente forma, donde el primer término corresponde a la fricción o el esfuerzo portante en la pared de la tubería, el segundo término es el gradiente de presión causado por el cambio de elevación, y el último término corresponde a los cambios en la velocidad, usualmente llamado aceleración o energía cinética. Ok, aquí tenemos un esquema general de la producción de fluidos a través de un pozo, donde vamos a considerar dos nodos, uno de la cara de la arena hasta el cabezal del pozo y otro del cabezal del pozo hacia el separador o las otras facilidades de superficie. ¿Okay? Debemos considerar una serie de parámetros como la variación de altura, la variación de densidad, los diámetros, la presión de fondo fluyente, los caudales totales, la densidad, la velocidad media, la masa y la rugosidad de la tubería. Estos flujos van a dar orígenes a unos patrones, ¿okay? Dependiendo de las características del fluido, de su ascenso por la tubería y de la disminución de presión. En general, en los pozos de petróleo se produce un flujo bifásico o multifásico, donde tenemos un influjo de agua, aceite, gas, e inclusive algunos sólidos son arrastrados. El comportamiento del flujo multifásico en tuberías se considera a través de correlaciones de flujo multifásico, tanto horizontales como verticales, que permiten estimar las pérdidas de energía a lo largo de la tubería que transporta el caudal de la producción. Durante el transporte de estos fluidos desde el fondo hasta el separador, en la estación de flujo existen pérdidas de energía tanto en el pozo como en la línea de flujo en la superficie. Las fuentes de pérdida de energía provienen de los efectos gravitacionales, fricción y cambios en la energía cinética. Ok, en esta lámina vamos a ver los patrones de flujo en tuberías horizontales y verticales. De manera general tenemos que un flujo horizontal se considera o casi horizontal en aquellas tuberías que tienen una pendiente igual o menor al 5%. ¿Okay? Los patrones de flujo pueden ser
un flujo estratificado, y este patrón ocurre a gastos de líquido relativamente bajos. Las fases se separan por acción de la gravedad, ubicándose el líquido en la parte baja de la tubería, mientras que el gas ocupa la parte superior de la misma. El flujo estratificado se subdivide en estratificado suave, en el cual la interfase gas-líquido es suave, y estratificado ondulado, el cual ocurre a velocidades más altas de la fase gaseosa, lo cual provoca la aparición de ondas en la interfase. También tenemos un flujo intermitente y se caracteriza por el flujo alternado de gas y líquido, tapones de líquido, los cuales llenan completamente la sección transversal de la tubería y se alternan con bolsas de gas que contienen una capa de líquido estratificado, fluyendo en la parte más baja de esta. También tenemos un patrón de flujo anular que ocurre para altos gastos de flujo de gas. En este caso, la fase gaseosa fluye a través de un núcleo de alta velocidad, pudiendo contener pequeñas gotas de líquido en su seno. El líquido fluye a través de una delgada película pegada a la tubería, eh, habitualmente en la parte baja de la tubería. Comúnmente es más gruesa que en la parte superior de la misma, dependiendo de la magnitud relativa y los gastos de líquido. Eh, para gastos de gas bajo, la mayor parte del líquido fluye en la parte baja de la tubería, mientras que en la parte superior una delgada capa de líquido y aireado puede mojar la parte superior. Tenemos el patrón de burbuja dispersa, donde a velocidad de líquido muy alta, la fase líquida se presenta como fase continua y la fase gaseosa se encuentra dispersa en forma de burbuja, en forma de burbuja discreta. La transición a este patrón de flujo es definida ya sea por las condiciones a las cuales las burbujas están suspendidas en el líquido, o bien cuando las burbujas alargadas se destruyen y tocan la parte superior de la tubería. Al ocurrir esto, la mayoría de las burbujas se encuentran cerca de la pared superior de la tubería. Tenemos los patrones de flujo verticales, el flujo de burbuja, y de manera similar pues, a lo ocurrido en el flujo horizontal, este patrón se caracteriza porque la fase gaseosa se encuentra dispersa en forma de burbujas discretas inmersas en una fase líquida continua. En este caso, la distribución de las fases es bastante homogénea en todo el área transversal del flujo. En este tipo de flujo se distingue un caso particular, determinado flujo burbuja dispersa. Eh, Tenemos el flujo por bache. Eh, la mayor parte de la fase gaseosa en este caso se localiza en una bolsa de gas en forma de bala, denominada burbuja de Taylor, y cuyo diámetro es casi igual al diámetro interno de la tubería. El flujo consiste en tapones de líquido alternados con burbujas de Taylor. Otra característica de este patrón es que posee una delgada capa de líquido que fluye en el sentido contrario de las burbujas de Taylor y de la pared de la tubería. Tenemos un patrón de flujo agitado que se caracteriza por su movimiento oscilatorio. Es similar al flujo por bache, pero su apariencia es mucho más caótica, sin una frontera bien definida entre las fases. Su ocurrencia se da a velocidades de gas más altas, para las cuales los tapones de líquido se hacen más pequeños y turbulentos. Y tenemos un flujo anular, en el cual el espesor de la película de líquido fluyendo por la pared del tubo es bastante uniforme, tal como sucede para el flujo horizontal. En este tipo de flujo, el movimiento del gas sucede a través del eje central pues, del flujo, y la interfase entre el flujo de gas y del líquido es altamente ondulada. ¿Okay? Pueden existir también pequeñas gotas de líquido dispersas en el núcleo de gas. Comportamiento del flujo multifásico en las tuberías. Al igual que en las ecuaciones que se presentaron anteriormente, aquí vamos a tener un gradiente de presión en función de un diferencial de altura. En esta oportunidad se presenta pues, de una manera más práctica la ecuación donde el gradiente de presión por la gravedad o elevación lo determina el primer término. Aquí están involucrados la gravedad, el seno del ángulo pues, de la tubería, y una constante para convertir de libra masa a libra fuerza. En el segundo término vamos a tener
involucrados al factor de fricción, a la densidad, a la velocidad al cuadrado, ya que aquí estamos refiriéndonos a las pérdidas que ocurren por la interacción entre el flujo del fluido y la tubería. Y el último término es el gradiente de presión que ocurre por los cambios de energía cinética o la aceleración del mismo. El comportamiento del flujo multifásico en las tuberías también puede considerarse a través de correlaciones, tanto horizontales como verticales, y que permiten estimar pues, las pérdidas de energía a lo largo de la tubería que transporta el caudal de producción. Es de hacer notar que durante el transporte de fluidos desde el fondo hasta el separador en la estación de flujo existen pérdidas tanto en el pozo como en la línea de flujo de superficie, y las fuentes de estas pérdidas las podemos estimar a través de estos términos de la ecuación del gradiente total. Las correlaciones típicas utilizadas para el cálculo del flujo multifásico horizontal son las de Pegg y Brill, Duggar y colaboradores, Eaton y colaboradores. Y las correlaciones de flujo multifásico más utilizadas en tuberías horizontales se encuentran la de Hagerdon y Brown, Dunn y Ross, Orkisevsky, Beck y Brill, Ansari y Chosky. Se puede hacer una vez que tengamos el caudal definido, el caudal de producción definido, podemos calcular la presión del cabezal, sabiendo la presión a la que vamos a trabajar el separador, la presión del separador, y las caídas de presión en la línea de flujo. De igual manera también podemos calcular la presión de fondo fluyente, una vez que conozcamos la presión de cabezal y tomemos en consideración la pérdida de presión a través de la tubería de producción, podemos determinar la presión de fondo fluyente óptima para nuestra producción. Existen una serie de correlaciones, otras correlaciones multifásicas para el flujo en las líneas de pozo o de superficie, que tenemos, como ya mencionamos, la de Beck y Brill. Se aplica a tuberías de todos los ángulos de inclinación. Tenemos la de Hagerdon Brown, la de Hassan Kabir, Dunn Ross y la correlación de Gray, que se explican con más detalle en la literatura, no las vamos a detallar en este momento. Nos parece importante hablar acerca de las correlaciones multifase para flujo en choque. Los estranguladores se instalan con frecuencia en los pozos para restringir las tasas de flujo a niveles deseados. Normalmente el flujo en condiciones críticas o sónicas, es decir, la velocidad de los fluidos a través del estrangulador alcanza un nivel idéntico al de la velocidad del sonido, la presión o la onda de compresión. El flujo se vuelve independiente de la perturbación aguas abajo a la presión, la temperatura o la densidad, porque la perturbación no puede viajar en dirección aguas arriba. El funcionamiento del estrangulador instalado en el caudal de pozo es una práctica común en los campos petroleros.